Muy buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Registro Nacional de Emplazados, que forma parte del ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones, esto en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEAC. En concordancia con lo visto en la pasada conferencia en la cual se habló del Registro Nacional de Emplazados, encontramos que los despachos judiciales son los encargados de realizar el registro de los procesos en el sistema establecido para ello. Sin embargo, y de igual manera, se debe tener en cuenta que no solo basta con el registro del proceso, sino que también se deben realizar los adecuados que configuran la legalidad de este mismo procedimiento. Por lo anterior, el sistema tiene disponible el registro de las actuaciones procesales con las cuales se configuran los términos legales de cara a la adecuada transparencia de la información. De igual manera, se debe tener clara la importancia que el despacho judicial deje en el registro como público y también el adecuado registro de las personas que hacen parte como sujetos procesales a fin de poder brindar exactitud en la información que se ha consignado. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el ingeniero Frederick Humberto Ramos Gutiérrez, ingeniero de sistemas de la Universidad Manuela Beltrán, especializado en seguridad de la información del Politécnico Gran Colombiano, con estudios de especialización actualmente en inteligencia de negocios en la Corporación Universitaria de Asturias. Ha sido profesional en sistemas de la Fiscalía General de la Nación y actualmente se desempeña como profesional universitario de la Unidad de Informática de la DEAT, División de Infraestructura de Software. Ingeniero Frederick Humberto Ramos, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy vamos a dar continuidad a la primera capacitación que se dio sobre el Registro Nacional de Emplazados, en donde vamos a ver cómo se culmina el registro de los procesos. De igual manera, vamos a hacer un repaso rápido de esa primera parte que vimos, que es donde se registra un proceso, y posteriormente continuaremos con nuestra capacitación del día de hoy, que es el registro de las actuaciones procesales. Para lo cual voy a compartir en este momento mi pantalla. Perfecto. Estando aquí dentro de, ya en la aplicación, vamos a ingresar con el usuario, en este caso el usuario de secretaría, que es el que tiene los permisos para poder registrar los procesos inicialmente. Editamos el usuario, la contraseña, y hacemos clic en ingresar. Seguidamente vamos a administración, procesos históricos, y vamos a hacer el registro de un proceso, haciendo clic en el más de proceso histórico. Nos aparecen aquí las dos opciones, que es origen en mi despacho tribunal y origen en otro despacho. Seleccionamos aquí origen en mi despacho tribunal. Vamos a seleccionar aquí la instancia y el año del proceso. Como vemos, todos los campos siguientes, como son departamento, ciudad, corporación, especialidad, despacho y distrito circuito, se encuentran previamente diligenciados porque están relacionados con el usuario que ingresó. Y vamos aquí a ver el tema del tipo de proceso. El tipo de proceso que se va a seleccionar acá, ya sea para procesos de despachos municipales o civiles, es Código General del Proceso. Ya sea municipales, perdón, circuito o de familia, se escoge Código General del Proceso Civil Municipal o Código General del Proceso Circuito o Código General del Proceso Familia.
La clase de proceso es la que nos va a permitir a nosotros clasificar el proceso, dependiendo si es un emplazado de personas, un emplazamiento de personas, perdón, una sucesión, un registro de pertenencia o unos bienes mostrenco. Cuando hablamos de sucesión, tenemos aquí en esta clase de proceso sucesión de menor y mínima cuantía. Para los despachos que son de circuito aparece aquí el título de sucesión. Y para lo que son pertenencias o bienes mostrenco se tiene divisorios de deslinde y amojonamiento y pertenencias. En este caso vamos a seleccionar una sucesión de menor y mínima cuantía, la subclase que aparece, y el sistema nos va a solicitar un número de consecutivo, que son los últimos números del proceso. Entonces vamos a darle aquí un número, y aquí nos solicita el número de interpuestos. Ese número de interpuestos que tenemos acá son los 00. Seleccionamos la fecha en que se presentó ese proceso o se interpuso esa demanda, entonces aquí podemos seleccionar, pues dependiendo del año, podemos navegar, seleccionamos aquí el año, el mes y el día. Y hacemos clic aquí donde dice registrar emplazamiento en Registro Nacional de Personas Emplazadas. Una vez registrado esto, vamos a proceder a registrar las personas. Entonces, aquí tenemos la búsqueda del sujeto. Podemos buscar por cualquiera de estos ítems. Tipo de identificación, número de identificación, nombres, apellidos y la entidad. Tengamos en cuenta que se puede buscar por uno de ellos o por la conjugación de cualquiera de ellos. Se sugiere siempre buscar por el número de identificación sin decirle qué tipo de identificación es, o también buscar por el primer nombre, segundo y primer apellido para tener un grado de asertividad. Vamos a buscar aquí una persona, entonces buscamos aquí este número de cédula, hacemos clic aquí en consultar y el sistema nos muestra que no se encontraron registros, para lo cual nos habilita este botón para crear el sujeto, hacemos clic en crear sujeto y el sistema nos va a permitir aquí diligenciar una información. En este caso, vamos a diligenciar aquí que el tipo de identificación es cédula de ciudadanía, porque tiene un número. El tipo de persona, una persona natural, y vamos a digitar aquí el nombre de la persona. Lo digitamos con primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Seleccionamos el sexo. Y si se tiene o quiere registrar alguna información adicional, pues se puede registrar aquí de la que nos está solicitando. También tenemos en la parte de abajo algo que se llama datos de contacto, para lo cual hacemos clic aquí en agregar. Y nos va a permitir registrar la información de los datos de contacto. ¿Qué son los datos de contacto? La dirección, teléfono o correo electrónico de esa persona. Seleccionamos el departamento, la ciudad, colocamos la dirección, puede ser con numeral, puede ser de esta manera, no hay problema. Y se pueden colocar los diferentes datos. Es importante acá que se digite el correo electrónico, si se tiene, del sujeto, para efectos de las notificaciones que tienen por el sistema. Además de eso, podemos ver que aquí aparece un botón que dice predeterminado, de manera automática está chulo, lo cual nos indica que él va a tomar este correo electrónico como predeterminado, para efecto que, como lo dije anteriormente, se puedan hacer las notificaciones de los procesos desde el sistema. Seguido que registramos esta información, la agregamos haciendo clic acá en este botón de chulito. El sistema ya nos muestra la grilla con la información registrada de datos de contacto de esta persona. Y procedemos acá a hacer clic en guardar, con lo cual ya nos creó esa persona en la aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es relacionarla con el proceso. Para ello, se le decimos aquí un chulito en asociar al proceso. Le definimos acá qué tipo de sujeto es dentro de ese proceso. Entonces, en este caso tenemos que él es el demandante.
y hacemos clic aquí en este botón que dice asociar proceso, el ciudadano al proceso. Y ya nos lo dejó asociado. Seguidamente vamos a registrar una persona. Entonces busquemos un número de cédula acá. Lo buscamos y nos aparecen varias personas. Entonces seleccionamos uno de ellos. En este caso vamos a seleccionar esta persona que se llama Gabriel Esteban. Le decimos asociar al proceso. ¿Qué tipo de sujeto es? Es un demandado. Y como es una persona diferente al demandante, es la persona a la que vamos a poder emplazar. En este caso se emplazan a los demandados. Entonces hacemos clic aquí en donde dice emplazado y luego lo asociamos haciendo clic aquí en asociar ciudadano al proceso. Y ya vemos acá que tenemos un ciudadano registrado. De igual manera, en algunos procesos el sistema va a solicitar que tenga un apoderado. En este caso, estos procesos de sucesión solicitan que la persona que se queda registrada como demandante tenga un apoderado. Entonces, vamos a revisar una persona, una cédula. Vamos a revisar una cédula aquí. La consultamos y nos dice que no se encuentra. En este caso, hacemos clic aquí en el más y el sistema nos muestra los datos que habíamos registrado que era la cédula para poder crear esa persona. Entonces, lo que hacemos es identificar el tipo de identificación, valga la redundancia. Seleccionamos aquí el tipo de persona y digitamos el nombre y seleccionamos el sexo. Teniendo en cuenta que esta persona es un abogado, entonces vamos a hacer clic aquí en este check que dice es abogado. Al hacer clic ahí, el sistema lo que hace es una validación contra el Registro Nacional de Abogados y va a hacer esa validación y nos va a mostrar la información correspondiente al número de la tarjeta profesional. Esta información no se puede modificar ni nada por el estilo. ¿Qué sucede? Si esta persona que se registra acá aparece que no está creada en el Registro Nacional de Abogados, el sistema nos va a informar que no está creada esa persona. En este caso, esta persona está creada en el Registro Nacional de Abogados, por lo tanto, es un abogado vigente, por lo cual podemos agregarlo. Vamos posteriormente a crear acá los datos de contacto de esa persona y el correo electrónico. Lo adicionamos acá a la lista para que cuando se guarde la persona, se cree de una vez con los datos de contacto, guardamos, ya nos creó esa persona, entonces lo que hacemos es asociarla al proceso, en este caso como tipo de sujeto defensor privado, y la asociamos. Y ya tenemos el demandante, el demandado que es el que se va a emplazar, y el defensor privado de este demandante que una vez se ingresa, el sistema automáticamente lo determina como el apoderado de la parte demandante. Seguido a esto tenemos la opción de registrar el predio. Entonces vamos aquí a clic en buscar predio. Vamos a buscar una matrícula inmobiliaria. Hacemos clic en consultar. El sistema nos arroja que no se encontraron registros. Procedemos a hacer clic aquí en el más. Y el sistema nos va a permitir revisar la información. Esta información es departamento, ciudad, la población, en este caso es Barranquilla, y si tenemos el número de la cédula catastral, pues se digita el número de la cédula catastral, puede ser el mismo número de matrícula inmobiliaria. Si no se tiene, no se registra. La dirección, entonces, por ejemplo, el barrio, el área, entonces digámoslo aquí que tiene 120, y la medida, metros cuadrados. Entonces, aquí estamos registrando la información de un predio. Ese predio es un predio urbano. Si ese predio no es urbano, entonces hacemos clic aquí en este chulito y el sistema nos va a habilitar el nombre del predio, la vereda, el corregimiento, para caso, por ejemplo, como fincas, en donde finca La Esperanza, en la vereda Las Huacas, corregimiento Los Palmas, por ejemplo. Entonces, cuando es un
predio no urbano, se quita el chulito de acá. Cuando es urbano, se habilita el chulito y el sistema nos permite seguir revisando la información. La inspección, si tiene que colocar algún dato en la inspección en donde se encuentre. Si hay una zona microfocalizada, esas zonas microfocalizadas dependen de cada ciudad. Y una descripción del predio, entonces casa de portón color azul, por ejemplo. Cualquier descripción que se quiera registrar del predio. Entonces, una vez se registra esta información, hacemos clic en guardar, el sistema no lo crea, ya no lo creó, simplemente este registro ya quedó creado en la base de datos, ahora lo vamos a asociar al proceso. Entonces, hacemos clic aquí en asociar al proceso, hacemos clic en este botoncito que dice asociar predio al proceso, y el sistema nos va a dejar registrado este predio relacionado con el proceso que se vaya a crear. A continuación, entonces, procedemos a hacer clic aquí en guardar. El sistema nos muestra aquí el número del proceso y le debemos confirmar la información ingresada. Hacemos clic aquí en clic para aceptar y el sistema nos dice que ya hay un proceso ingresado. Perdón, vamos a cambiarle aquí el número. Vamos a guardar de nuevo. Le confirmamos y el sistema nos dice que hubo una inserción satisfactoria, es decir, que ya nos creó el proceso. Hasta ahí es el repaso de cómo trabajamos en la clase anterior, que era la creación de un proceso inicialmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo se deja público el proceso y cómo se registran las actuaciones procesales. Vamos por Administración Procesos y vamos a buscar nuestro proceso, el que acabamos de registrar. Se digita el número del proceso. Siempre se deben digitar los 23 dígitos. Cuando se edita el número del proceso hay que verificar que esté chuleadito aquí donde dice está vigente y procedemos a consultar. Él nos muestra el resultado. Procedemos entonces a hacer clic en este botón que es un lápiz que dice modificar registro. ¿Qué tenemos acá? El proceso que se registró con los sujetos procesales, con la información del predio que se registró previamente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en esta modificación? El primer ítem importante es dejar público el proceso, ya que cada vez que se registra un proceso nuevo, el sistema lo deja como privado. ¿Por qué lo deja como privado? Porque el despacho judicial es quien tiene la potestad de hacer público o no un proceso. Para este efecto, como estamos modificando el proceso, vamos a hacer clic aquí en donde dice es privado, le quitamos ese chulito. Al quitar ese chulito, simplemente hacemos clic en guardar, confirmamos la modificación del proceso y el sistema nos informa que hay una actualización satisfactoria. Este es el mecanismo por el cual dejamos público un proceso. ¿Cómo lo podemos identificar que está público? Entonces vamos a ingresar acá a la consulta que se tiene de los procesos emplazados, aquí en TIVA, consulta de registros nacionales de la rama judicial, y vamos a digitar aquí el número del proceso. Ese fue el número del proceso que registramos. Digitamos aquí el captcha o texto de seguridad, hacemos clic en consultar e inmediatamente el sistema nos muestra que correctos registros consiguientes. Este color verde nos identifica que el proceso es público, de tal manera que el usuario o ciudadano cuando ingrese acá va a ver este botón habilitado y va a proceder a entrar a consultar el proceso. Como vemos aquí ya la persona está emplazada, entonces aquí tiene la consulta de los predios, por ejemplo, tiene la consulta de los archivos que tenga juntos o las actuaciones que se hayan registrado. Entonces, primer paso importante en este caso es dejar el proceso como público. Si requerimos, en dado caso, una modificación al proceso porque se tienen otros sujetos procesales que deben ser emplazados, podemos buscar el proceso en la aplicación, como lo veníamos haciendo, se modifica
Y él nos va a permitir acá buscar un sujeto. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que vimos anteriormente, buscamos una persona, entonces vamos a buscar aquí a una persona que se llama Juanito Santander, por ejemplo. Esa persona se llama Juanito Santander, no se tiene ningún tipo de información más de esa persona, simplemente hacemos clic en buscar. El sistema nos dice no se encontraron registros, por lo tanto nos habilita acá el botón para crearla. La creamos. Y como no tiene número de identificación, no vamos a registrar esa información que tenemos aquí arriba. Simplemente seleccionamos el tipo de persona, el sexo, y con esta información, que es la única que se tiene, podemos proceder a guardar aquí esa persona. Ya no la muestra acá. Y vamos a asociarla al proceso. Entonces le vamos a decir que asociamos al proceso a esta persona como un tipo de sujeto demandado. Únicamente el sistema permite registrar personas sin número de identificación cuando son demandados. De resto, el demandante, los terceros vinculados, los agentes oficiosos o, en este caso, los defensores deben tener un número de identificación. Porque solamente el demandado es que no debe tener número de identificación. Esto va en concordancia con el artículo 82 del Código General del Proceso, en donde se indica que un demandado solamente con el nombre se puede registrar. Entonces aquí lo que hacemos es decirle que a esa persona la emplazamos y hacemos clic aquí en asociar ciudadano al proceso. Luego de que agregamos esa persona, procedemos a guardar el proceso y el sistema nos solicita la confirmación y ya tenemos una actualización. Vamos a verificar el proceso, lo consultamos y revisamos. Vamos en ese caso a hacer clic aquí en consultar. Revisamos y ahí tenemos las personas registradas, que son los 4 sujetos procesales, incluyendo a Juanito Santander, que es una de las personas emplazadas. Entonces, esta es la manera como podemos modificar el proceso, lo que tiene que ver en este caso con la parte principal que se conoce como la planilla inicial. Seguido de esto, ¿qué debemos hacer? Como usuario de secretaría, se registran unas actuaciones, como usuario de juez se registran otras. Para el caso de los emplazamientos, ya sea de pertenencia o emplazados normales, o de sucesiones o de bienes mostrenco, se deben registrar 2 tipos de actuaciones. Vamos a salir acá. Esos 2 tipos de actuaciones, ¿cuáles son? El auto con el cual se decide que se emplacen unas personas. Y la otra actuación es cuando las personas interesadas en ese emplazamiento realizan el correspondiente emplazamiento en los medios públicos y le llegan al despacho judicial las pruebas de ese emplazamiento, es cuando se registra el emplazamiento como tal en el sistema y se cuentan los términos correspondientes. Entonces, para este efecto, vamos a ingresar primero con el usuario del juez. Al ingresar con el usuario del juez, podemos ver aquí, ingresar aquí por donde dice Administración, Actuaciones. El sistema nos va a solicitar aquí digitar el número del proceso. Digitamos el número del proceso. Verificamos que esté vigente. Y hacemos clic en Buscar. Ese es el resultado del proceso que se consultó. Entonces, a continuación, nos aparece un botoncito que dice Consultar registro. Lo que nos va a permitir es ir a ver el registro de todas las actuaciones que tiene el proceso, mostrándonos aquí pues la plantilla inicial, uno de los sujetos procesales y nos muestra aquí las actuaciones. En este caso no tiene ninguna actuación. Vamos a iniciar con la primera, que es el auto que decide que se haga el emplazamiento. Por lo tanto, hacemos clic aquí en donde dice Nueva actuación. El sistema nos muestra aquí
una pantalla donde dice crear actuación, para lo cual procedemos a hacer selección del ciclo. Aquí es muy importante que el ciclo es generales, nos muestra un tipo de actuación, en ese caso tenemos el tipo de actuación autodecide, la fecha de la actuación, tengamos en cuenta que aquí se puede registrar cualquier fecha anterior a la fecha de hoy o la misma fecha de hoy. No se pueden registrar la fecha de la actuación con la fecha posterior. No, se registran fechas anteriores o iguales a la fecha de hoy. Desde, digámosle acá que eso fue del 2 de agosto. Se hace una anotación y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Digámosle aquí que se ordena el emplazamiento de Juanito Santander, por ejemplo. Y demás personas indeterminadas tengan, digámoslo así, que se crean con derechos, dejémoslo así nomás, por ejemplo. Algo muy importante, personas indeterminadas. También el tema de herederos indeterminados. Los herederos indeterminados o las personas indeterminadas deben registrarse aquí como una anotación. No se deben registrar en el sistema como un sujeto procesal, porque los sujetos procesales son personas reales con nombre, apellido o con identificación, ¿sí? O empresas públicas o entidades o personas jurídicas. Pero personas indeterminadas es alguien que no se conoce. Entonces no se puede crear en el sistema o no se debe crear en el sistema como si fuera un sujeto procesal. Por esa razón es que se debe colocar aquí la anotación personas indeterminadas o herederos indeterminados. Es muy importante eso. No registrar personas indeterminadas o herederos indeterminados como sujetos procesales porque realmente no lo son. Seguido de esto, se hace clic aquí en donde dice Providencia. Si ustedes lo requieren, entonces se selecciona acá el auto interlocutorio, ya sea auto interlocutorio estado 0 días en secretaría o auto de sustanciación 0 días en secretaría. Cualquiera de esas dos providencias son válidas. Se selecciona aquí el auto interlocutorio, por ejemplo, y el tipo de decisión. Entonces aquí hay unas decisiones. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger aquí otras decisiones. ¿Y qué se debe adjuntar acá? Se debe adjuntar el archivo con ese auto que ordena ese emplazamiento. Para ello, hacemos clic aquí en donde dice elegir archivo. Seleccionamos un archivo en formato PDF, no superior a 20 megas. Hacemos clic aquí en abrir y luego hacemos con el mouse clic en este botoncito que dice agregar archivos a la lista, el cual nos muestra el archivo que se subió, le da el nombre correspondiente, la fecha de cargue, qué formato tiene, qué tipo de archivo es, que tiene mucha relación con el tipo de actuación, en certificado de integridad que se le da cuando se guarde y todo lo que tiene que ver con la metadata de ese archivo, que es el tamaño, número de páginas que tiene, cuál es la página inicial, cuál es la página final, qué tipo de origen de cargue tiene y el estado del archivo. Entonces, esto concordando con todo lo que tiene que ver con el expediente digital. Entonces, cuando registramos esta actuación, ya tenemos todo diligenciado. Hacemos clic aquí en guardar. El sistema nos pide confirmación, le confirmamos. Y el sistema nos registra la actuación. Algunas actuaciones como esta son automáticamente, generan una fijación de estado. Entonces, es importante acá que primero va el auto que decide que se haga el emplazamiento y lo registran el juez. Seguidamente, después de que pues, ya ha determinado que se haga el emplazamiento, las personas
que están interesadas en ese emplazamiento van y realizan el emplazamiento, traen las pruebas de ese emplazamiento, entonces es cuando ingresamos con el usuario del secretario y vamos a registrar la actuación del emplazamiento. Entonces, vamos aquí a Administración, Actuaciones, digitamos el código del proceso, hacemos clic en Consultar, y nos muestra la pantallita de la consulta que hicimos, vamos a consultar registros y procedemos acá a registrar una nueva actuación. En esa nueva actuación vamos a seleccionar el ciclo generales también y el tipo de actuación, como vemos aquí son unas actuaciones diferentes a las que le sale al juez. El tipo de actuación que vamos a registrar es para los procesos de sucesión, bienes mostrenco, emplazamiento de personas en general, vamos a decirle aquí autoemplaza. Este autoemplaza automáticamente controla los términos, es decir, nos dice cuántos días de término tiene, cuándo inicia, cuándo termina. Aquí en la anotación se puede colocar la anotación que corresponda. Si es el caso, pues vuelven a registrar aquí. Se emplazan a los, en este caso, digamos aquí, los herederos indeterminados. Entonces es importante aclarar que aquí es donde se registran o personas indeterminadas con derechos, por ejemplo. Entonces aquí es importante esa anotación cuando estamos hablando de que se emplazan personas indeterminadas, entonces es importante colocar esta anotación acá. Adjuntamos el archivo o los archivos, es decir, los ciudadanos que llegan al juzgado, ¿no? El soporte del emplazamiento pueden llegar con la información en un solo archivo o en varios archivos. Se deben subir los archivos, como le dije anteriormente, en formato PDF, no mayor a 20 megas cada uno. Por lo tanto, aquí vamos a subir un archivo. Vamos a clic aquí en agregar el archivo a la lista. Luego vamos a buscar otro archivo. Lo agregamos aquí a la lista. Ya tenemos los dos archivos acá. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? A guardar la actuación. Le confirmamos la creación de la actuación. Y el sistema ya nos hizo el guardado. Como tenemos allí ya registrada el autoemplaza, entonces ya quedó terminado el registro del emplazamiento de unas personas en un proceso. Es importante tener en cuenta que no se necesita registrar varias veces el proceso cada vez que en un proceso se genere un emplazamiento diferente. Si de pronto en este proceso se generó un emplazamiento diferente, es decir, se agregaron más personas para ser emplazadas, se determinó el emplazamiento de otras personas, entonces lo que se hace es registrar las personas que se van a emplazar si se tienen identificadas, o si no, volver a registrar el auto que decide esos emplazamientos y volver a registrar el autoemplaza porque pues cada emplazamiento tiene, digámoslo así, unos términos diferentes y son en diferente estado de tiempo. Entonces ya solamente se consulta el proceso aquí por Administración Procesos para agregar los sujetos procesales si es el caso. Si no es el caso de agregar sujetos procesales, pero se ha determinado otro emplazamiento, entonces se registran aquí por las actuaciones, ya sea por el usuario del juez o por el usuario del secretario, según corresponda. El auto decide y el auto que emplaza con los soportes correspondientes. Entonces, en un proceso que se registra en el sistema, queda registrado ahí y el despacho puede registrar todos los emplazamientos que requieran en tiempo realizar. Si vamos a hacer aquí la consulta, nuevamente del proceso, vamos a hacer de nuevo aquí la consulta del proceso, como si fuéramos un ciudadano, consultamos el número del proceso acá, y él nos muestra acá, como está público, la información del proceso. Nos muestra las personas que están registradas dentro del proceso, los predios, los archivos si tiene adjuntos, y las actuaciones. Y tengamos en cuenta acá, está el auto que decide. Este auto decide
nos muestra acá la anotación correspondiente y nos muestra aquí el archivo. Ese archivo el usuario lo puede descargar y ver el contenido. De igual manera, es importante aclarar que, por ejemplo, en este caso del auto en plaza, todo lo que es por estado y que no tiene términos desde el punto de vista como actuación en el sistema, se va a ver reflejado a partir del día siguiente. Es decir, aquí yo puedo ver el proceso, pero hay que tener en cuenta algo. Este auto en plaza se registró hoy, entonces, como se registró hoy, está visto en línea, pero a partir de mañana me va a poder dejar ver el contenido, porque a partir de mañana es que comienzan los términos judiciales. Entonces, el sistema está programado para que, cumpliendo con los términos judiciales, a partir del día siguiente se pueda verificar el contenido de esas actuaciones. Esto no ocurre solamente con el auto en plaza, sino con cualquier otra actuación. Entonces, esas actuaciones que tienen términos siempre se van a poder ver a partir del día siguiente, precisamente por esos términos. Por esta razón, en este caso, no vamos a poderla ver, pero si la pudiéramos ver, pues como vemos en este momento en la pantalla, hacemos clic en el botón de consulta y nos va a permitir ver el contenido de la actuación con su anotación y el archivo que descarga. De igual manera, si nosotros queremos consultar porque no tenemos el número de proceso, entonces podemos proceder acá en la consulta ciudadano. En esta consulta ciudadano tenemos aquí Juanito Santander, por ejemplo. Le decimos aquí la palabra, el número, el texto que corresponde, le decimos consultar y el sistema nos dice correctos registros coincidentes. ¿Qué significa esto? Que él encontró que esa persona está dentro de un proceso, que ese proceso está vigente, que ese proceso está público, por lo cual puedo acceder a él y consultar. Entonces, el usuario tiene la posibilidad de consultar por la persona y va a llegar al proceso. De igual manera, tenemos aquí la opción de buscar por predio. Se puede buscar por el predio de acuerdo a estos datos. En este caso tenemos el número de la matrícula. Le decimos aquí el código de verificación. Consultamos y el sistema nos va a mostrar un resultado diciendo que ese predio que se consultó está relacionado con un proceso. Ese proceso está acá. Consultamos y podemos ver la información del proceso, como lo hemos visto. ¿Qué es importante acá? Que los despachos judiciales, como requieren tener un soporte sobre la publicación del proceso, entonces pueden llegar a esta página, hacer la consulta y esta consulta que se haga con respecto, en este caso, a las actuaciones, ustedes pueden decirle imprimir y al imprimir lo pueden guardar como formato PDF y el sistema le está dando aquí, quedando el soporte de que ese proceso fue registrado en el Registro Nacional de Emplazados. Entonces, esta es la oportunidad que tienen los despachos judiciales para dejar el soporte correspondiente de que se registró en el Registro Nacional de Emplazados. Entonces, tengamos en cuenta que uno es el registro del proceso y todas las actuaciones, y lo otro, pues, consultar el proceso en la plataforma de TIVA. Aquí, cuando ingresan a TIVA, aparece aquí Emplazados, ingresamos acá, seleccionamos consulta de registros nacionales de la rama judicial, y como se tiene número del proceso, pues se consulta por el número del proceso y se manda a imprimir cuando ya se consulte, para tener el soporte correspondiente a que se hizo o se realizó ese emplazamiento. De igual manera, quiero mostrarles acá, consultando de nuevo el proceso, y ese proceso lo voy a modificar para que no sea público, sino que quede así privado. En este caso guardo, confirmo, y voy a consultarlo acá, en la consulta de procesos, que está, lo consultamos,
y él nos va a mostrar. Advertencias: se visualizan procesos no disponibles para consulta, diríjase al despacho judicial correspondiente. ¿Eso qué significa? Que efectivamente sí hay un proceso, pero que no se puede ver qué hay dentro del proceso. ¿Eso por qué ocurre? Porque el proceso está privado. Entonces es importante en todo momento, cada vez que se haga el emplazamiento o registro de un proceso para emplazamiento, se deje el proceso como público para que el ciudadano pueda hacer la consulta y encontrar aquí rápidamente su información. Lo consultamos, lo vamos a dejar nuevamente como público y ya lo vamos a poder consultar nuevamente. Pues aquí ya vemos que está público el proceso. Entonces es importante este procedimiento. De igual manera, para todo lo que tiene que ver con soporte sobre la aplicación, tenemos acá el correo electrónico al cual pueden escribir. Es el correo electrónico para solicitar soporte técnico del Registro Nacional de Emplazados. Pueden escribir a este correo y se les estará brindando el soporte que ustedes necesiten en las indicaciones u orientaciones correspondientes. Doctora Mónica, con esto ya damos por terminada la capacitación del día de hoy y pues estoy atento a las preguntas. Le cedo la palabra, doctora Mónica. Muchas gracias, ingeniero, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿por qué no debo registrar personas o herederos indeterminados como sujetos procesales? Bueno, es importante aclarar, es una pregunta importantísima. No se deben registrar personas o herederos indeterminados como sujetos procesales porque no son una persona, eso por calidad de la información en el proceso, en el sistema. Entonces no es una persona real, es una persona que no se sabe quién es. Por esa razón no se debe registrar, se debe registrar en el registro de las actuaciones correspondientes. De igual manera, cuando el usuario va a consultar por una persona identificada como es su número de cédula, su nombre, de pronto el nombre de la persona occiso en el caso de los procesos de sucesión o por un predio, pero no va a consultar por una persona indeterminada, porque al consultar por una persona indeterminada va a salir una cantidad de información que va a ser inmanejable. Ingeniero, pregunta 2. ¿Qué sucede si se me olvida dejar el proceso como público? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque al olvidarse dejar el proceso como público, los usuarios, al consultar la información y no evidenciar nada respecto a emplazamientos o algo por el estilo, esto puede afectar al despacho judicial en el sentido de que los fallos que dé pueden de pronto después ser impugnados porque no tuvo la persona la posibilidad de consultar y enterarse de ese emplazamiento. Se ha visto varios casos en los cuales se declara una nulidad precisamente porque efectivamente hicieron el Registro Nacional de Emplazados, pero no lo dejaron como público, por lo cual el usuario puede decir que no se enteró, que no pudo enterarse y de esa manera se caen los procesos. Entonces, por eso es importante dejarlo como público. Siguiente pregunta. ¿Por qué razón no aparece registrada la información de las actuaciones de forma inmediata? Bueno, el registro de las actuaciones no aparece de forma inmediata teniendo en cuenta los términos judiciales que se rigen. Hay actuaciones en el sistema que tienen términos. Esos términos son que 1 a 3 días, la mayoría en el caso de los emplazados son 15 días para el emplazamiento de personas y 30 días para el emplazamiento de pertenencias. Entonces, en este caso, es importante aclarar que si se registra la información el día de hoy, como eso tiene términos, va a aparecer al día siguiente. ¿Por qué aparece al día siguiente? Porque debe cumplir con esos términos. No se contempla que yo registro la actuación hoy para que esos términos rijan a partir del otro día y pues se pueda enterar la persona el día de hoy. No. Entonces, es por eso que aparecen únicamente para su consulta del contenido a partir del día siguiente. Ingeniero Frederic, ¿qué mensaje dejaría a los despachos para la correcta utilización de todo lo que nos habló en esta conferencia? Yo les dejo un mensaje de que el registro de emplazados
como está a cargo de los despachos judiciales, es muy importante tener cuidado con el registro correcto de la información de los sujetos procesales, de adjuntar los soportes correspondientes a las actuaciones para efectos de que en ningún momento las decisiones que ustedes tomen dentro de esos procesos, en este caso los emplazamientos, se vaya a caer porque hizo falta algo que les permita soportar eso. Entonces el mensaje que les dejo es que estén atentos a registrar la información de manera correcta, verificando que no les haga falta nada, que los datos sean correctos, y con eso el Registro Nacional de Emplazados va a permanecer de una manera adecuada. Nuestro agradecimiento especial al ingeniero Frederic Humberto Ramos Gutiérrez por esta segunda parte que ha compartido con nosotros, por su clara y pertinente explicación sobre el registro de las actuaciones procesales, en donde los despachos judiciales pueden acceder a realizar el registro correspondiente precisamente de esa información para su publicación. Importante también, como lo dijo, la forma como se declaran las nulidades en el proceso. Por eso es tan relevante dejarlo como público. Los términos con los que se cuenta de 15, 30 días, dependiendo del proceso, la información, y cómo la información va a aparecer, como lo dijo, al día siguiente. Importante para todos tener el debido cuidado al momento de registrar esta información. Muchísimas gracias, ingeniero, por su clara explicación. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.